Hola, bienvenidos a su ayudantía 9. Hoy día vamos a empezar control y calidad. ¿Ya? Este es el formulario que ustedes van a poder encontrar en las pruebas, en las pautas de pruebas semestres anteriores. Y hoy día vamos a estar ocupando esta tablita de aquí, algunas fórmulas de aquí y un poquito de esta otra tabla. ¿Ya? Así que empecemos. El ejercicio uno dice, la empresa FastFix, especialista en el ensamblaje de componentes electrónicos, está analizando el proceso de inserción de un tornillo de precisión. La característica de calidad crucial es la profundidad de inserción, que está medida en milímetros. Según las especificaciones del diseño, la tolerancia a la profundidad de inserción es de más menos 0,15 milímetros sobre su valor nominal. La empresa ha estado registrando datos históricos de la línea de producción principal. Se ha determinado que la desviación estándar de proceso es de 0,05 milímetros y el proceso está centrado en el valor nominal. Y nos piden determinar el CP. Entonces, primero, veamos qué información nos dan. Nos dicen que por especificaciones del diseño tenemos una tolerancia de 0,15 milímetros sobre el valor nominal. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a tener un valor nominal que no nos dicen cuál es. Y sobre ese valor nominal podemos tener más 0,15 milímetros o menos 0,5 milímetros por el diseño. O sea, esto es externo a nosotros no lo definimos. ¿Ya? Y además nos dicen que en nuestra fábrica tenemos una desviación estándar de 0,05 milímetros. ¿Ya? Y el proceso centrado sobre su valor nominal. Entonces, vamos a determinar el CP. Si nosotros vamos a nuestra formulita de arriba, esta es nuestra fórmula del CP. Entonces, la vamos a copiar acá abajo. Y CP va a ser igual. USL es Upper Specific Limit, es decir, el límite de especificación superior. Y esto va a ser menos el LSL, que es el Lower Specific Limit, el límite de especificación inferior. Y esto va a estar dividido en 6 veces la desviación. ¿Ya? Esta va a ser nuestra desviación. Entonces, nosotros tenemos el dato de la desviación que nos dice en el enunciado que es 0,05 milímetros y nos hablan de un valor nominal, pero no nos dicen cuál es. Este valor nominal, o en algunas ocasiones va a ser el promedio, en este caso no va a ser necesario. Así que no se asusten porque no nos lo den. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que calcular los límites de especificación. El límite de especificación superior va a ser este valor nominal más la tolerancia que tiene. En este caso tenemos una tolerancia de más 0,15 mm. 0,15. Y el lower, el límite de especificación inferior, va a ser también el valor nominal, pero esta vez menos estos 0,15. ¿Ya? Entonces, con esto ya nosotros podemos calcular nuestro CP, que va a ser mu más 0,15 menos, ¿cierto? Mu menos 0,15 partido en 6 por la desviación, que es 0,05. Como está todo en milímetros, simplemente lo resolvemos así, no tenemos que hacer ni una transformación. Y esto nos va a quedar en mu más 0,15 menos mu más 0,15 partido en 0,3. Entonces lo que nos va a pasar aquí es que estos mu se van a ir. Por eso les digo que en verdad no es importante que no nos los den en este caso. Y esto nos va a quedar en 0,3 partido en 0,3. Y esto va a ser que CP sea igual a 1. Con eso contestamos nuestra primera pregunta. Bueno, pasemos ahora a nuestra segunda pregunta, que dice, bajo estos supuestos, ¿el proceso de ensamblaje es considerado Six Sigma? Si no lo es, ¿qué debería ocurrir y qué valores deberían cambiar para que lo sea? Entonces,
No sé si ya vieron en clases lo que significaba Six Sigma, pero es básicamente un estándar de calidad internacional que lo que nos dice es que tenemos que tener un rendimiento de un 99,9997% y que en partes por millón podemos tener 3,14 fallas. ¿A qué se refiere esto? Si, por ejemplo, yo me dedico a hacer tuercas, por cada millón de tuercas solo pueden fallar 3,14. Eso significa que mi sigma es 6 y mi CP va a ser 2. Ahora, puede haber industrias que requieran de un sigma más grande o puede haber industrias que requieran un sigma más pequeño. Por ejemplo, en el caso de las tuercas, si a mí me fallan 3,4 tuercas de un millón que fabrico, no es tan terrible. Pero si yo trabajo en una aerolínea, por ejemplo, o en trenes, yo quiero que falle cero en un millón. O sea, si me fallan, si de un millón de aviones que yo mando se me caen tres, es terrible. Entonces todo va a depender de la industria, pero este es más o menos el estándar. ¿Ya? Entonces. Entonces, nosotros de la pregunta anterior quedamos en que nuestro CP era 1. Y eso es más bajo que un CP igual a 2, que es lo que necesitamos para que nuestro proceso sea Six Sigma. Por lo tanto, este proceso no es Six Sigma. ¿Ya? Pero luego me preguntan, ¿qué debería ocurrir y qué valores deberían cambiar para que sí lo sea? Entonces, spoiler. Ya, ahora sí, entonces, para que este proceso pueda ser Six Sigma, nosotros tenemos que ir a nuestra formulita que teníamos antes. La voy a copiar de arriba. Esta de acá. Entonces, la parte de arriba es nuestra tolerancia, ¿sí? Que en verdad no es nuestra, es un poquito definida por la industria o por el cliente. Y luego tenemos acá abajo nuestra desviación. Entonces, para que nuestro CP pase de 1 a 2, tenemos dos opciones. O achicamos el denominador, es decir, nuestra desviación, o aumentamos nuestra tolerancia, que es el numerador. Matemáticamente podríamos hacer ambas, y les voy a mostrar cómo se haría con cualquiera de las dos, pero cambiar la tolerancia no es tan fácil, como no es algo que dependa de nosotros, es algo que depende de factores externos a nosotros. Nosotros tenemos que cumplir con la tolerancia, no podemos decidir si cambiarlo o no. Como esta es una pregunta un poco hipotética, como de qué debería pasar, ok, lo vamos a anotar y responder igual, pero en la práctica nosotros no podemos hacer nada para cambiar la tolerancia. Ya, entonces, la primera opción es cambiar las especificaciones, que antes eran más o menos 0,15 milímetros. Entonces, nosotros queremos que el CP sea igual a 2, es decir, que mu más x, ya que no sabemos cuál va a ser nuestra nueva especificación, menos mu menos x, sea, ha partido en 6 por 0,05 y se lo dejamos igual, sea igual a 2. Entonces, esto nos va a quedar en 6 por 0,05 por 2 igual a 2x. 2x es igual a 0,6 y nuestro x va a ser más menos 0,3. Entonces, si nosotros de más menos 0,15 que teníamos antes pasamos a más menos 0,3, podríamos cumplir con el CP2 y es decir, nuestro proceso podría ser un Six Sigma.
Pero no, esta opción no depende de nosotros, depende más de la industria. Entonces no es muy viable. Entonces eso me lleva a nuestra segunda opción, que sí depende de nosotros, que sería disminuir la desviación. Que ahora mismo es 0,05 milímetros. Entonces, de nuevo, nosotros queremos que el CP sea igual a 2. Esto va a ser el valor nominal más 0,15 menos valor nominal menos los 0,15 dividido en 6x. Entonces, nos va a quedar 2 por 6 por x es igual a 0,3. Entonces, x va a ser 0,3 partido 12. Nuestro x va a ser 0,025. Es decir, si nosotros disminuimos la desviación del proceso de 0,05 milímetros a 0,025, nuestro proceso puede ser un Six Sigma. Ahora, ¿qué significa estos cambios que estamos haciendo? No sé si ustedes vieron gráficos de control ya en clases, pero básicamente nosotros tenemos este gráfico. Estos van a ser nuestros límites, los 0,15. Y aquí nosotros vamos a tener nuestras muestras, ¿ya? Esto es un poquito para que puedan visualizar lo que estamos haciendo. Entonces, en esta primera opción, lo que nosotros estamos proponiendo es abrir estos límites. Y en la opción de acá abajo, lo que nosotros estamos proponiendo es mantener los límites como estaban, pero los puntitos que antes estaban por todas partes ahora van a estar más concentraditos al centro. Ya, ahora, no se compliquen si no están entendiendo estas gráficas porque las vamos a ver muy, muy, muy a profundidad en la próxima ayudantía. Bueno, vamos entonces con la siguiente pregunta que dice: suponga que lo han contratado en Fast Fix como ingeniero de procesos. Para realizar un análisis de conformidad se le han brindado 12 muestras de 5 observaciones experimentales cada una. Es decir, nuestro K va a ser 12 y nuestro N van a ser 5 observaciones por muestra, las cuales se presentan a continuación. Entonces ahí nos dan la tablita con las observaciones y las muestras. Y nos piden calcular los límites de control de la gráfica de media, de la gráfica de media. Y ahí nos dan el spoiler de los límites de control. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, la pregunta nos hace un poco de spoiler porque nos dice gráfico de media, pero nosotros viendo los gráficos deberíamos ser capaces de determinar que este va a ser un gráfico de promedios porque solamente me están dando los datos. No me están dando una proporción, no me están dando el número de fallos. Entonces, si nosotros vamos a nuestro formulario de arriba, nosotros tenemos cuatro tipos. Vamos a tener el de rangos, el de proporción, de no conformidad y el número de no conformidad. Entonces nosotros vamos a usar esta, el de promedio, el X raya. Y vamos a estar usando estas formulitas de acá. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer nosotros con estos datos? Vamos a calcular los X barra. ¿Qué son los X barra? Los X barra van a ser el promedio de... vamos a hacerlo por muestra. El X barra va a ser el promedio de cada muestra en base a sus observaciones. Entonces, ¿a qué me refiero? Cada una de estas es una muestra. Esto tenemos 12 muestras hacia abajo. Y cada una de estas muestras tiene 5 observaciones. Es decir, yo fui 12 veces a esta empresa de tornillos, creo que es. Y las 12 veces saqué 5 tornillitos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es de cada una de esas 12 veces vamos a sacar un promedio. Entonces, vamos a hacer aquí una columna de X barra. Y lo que vamos a ir haciendo va a ser sumar las 5 observaciones y dividirlas por 5. ¿Sí? Entonces, la primera va a ser 9,98 más 10,12 más 10,05 más 10,01 más 10,07 dividido en 5. Y eso nos va a dar
10,046. ¿Ya? Y esto vamos a hacerlo para todos, para todas las observaciones, que son 12. O sea, para todas las muestras. Entonces, luego tenemos 10,05, 10,046, 10,004, 10,036, 10,088, 10,016, 10,064, 10,01, 10,06, 10,016 y 10,006. Ya esos son nuestros dos X barra. Y nosotros además vamos a necesitar un X barra barra, que va a ser la media de las medias. Entonces, aquí abajito vamos a poner X barra barra y lo que tenemos que hacer es sumar estas 12 y dividirlas por 12. Y eso va a ser 10,0368. ¿Ya? Entonces, vamos a nuestras formulitas de arriba y nos dicen que para calcular los límites, el límite inferior lo calculamos así y el límite superior lo calculamos así. Yo sé que se ven feitas, pero van a ver que en verdad solamente reemplazar. Entonces, el X barra barra nosotros lo acabamos de calcular y es 10,0368. Uy, me fue claro. 0,368. Luego, el límite de control superior va a ser X barra barra más 3 sigma gorro y el límite de control inferior va a ser X barra barra menos 3 sigma gorro. ¿Por qué ahora estoy hablando de límites de control y no límites de especificación? Porque cuando hablamos de límites de control es cuando nosotros estamos evaluando nuestro proceso bajo las propias desviaciones del proceso. Ya antes hablábamos de las especificaciones que era que como los límites que nos exigía el mercado, que nos exigía la industria, que nos exigía el cliente, ahora van a ser como nuestro propio proceso comparado consigo mismo para saber si está o no fuera de control. Entonces, nosotros además, por fórmula, vamos a saber que nuestro sigma gorrito va a ser la desviación sobre la raíz de n. ¿Y qué es n? N es el número de observaciones por muestra. Entonces, en este caso, en este ejercicio en particular, nuestro n va a ser 5, porque en cada muestra hice 5 observaciones. ¿Ya? No se vayan a confundir y vayan a poner 12, por favor. Entonces, calculemos ahora sí, sigma gorrito, que va a ser 0,05 partido en la raíz de 5. Y esto va a ser 0,02236. Y ahora sí podemos calcular nuestros límites de control superior e inferior. Entonces, el límite de control superior, o upper control limit, va a ser de X barra barra más 3 sigma gorrito, que esto va a ser 10,0368 más 3 por 0,02236. Y para el inferior, sabemos que es lo mismo, pero restándole este 3 veces sigma gorrito, va a ser 10,0368 menos
es por 0,02236. Entonces, el de arriba va a ser 10,104 milímetros y el de arriba 9,970 milímetros. Y con eso ya tenemos calculado nuestro límite de control superior e inferior. Pasemos entonces a la siguiente pregunta que dice, determine si el proceso está actualmente bajo control o no. Entonces, para que el proceso esté bajo control, nuestros X barra tienen que estar dentro de los límites de control. Es decir, tienen que estar sobre 9,970 y bajo 10,104. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestra tablita y vamos a revisar que nuestros X barra estén todos entre 9,970 y 10,104. Entonces, ustedes aquí van uno por uno, revisan. ¿Este lo cumple? Sí, 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 sí. Y como todos los X barras cumplen con el requisito, entonces podemos decir que este proceso sí está bajo control. Con que uno de esos números haya estado fuera, nosotros podemos decir que el proceso no está bajo control. ¿Ya? Luego la siguiente pregunta dice, de no estar bajo control, ¿cuál sería la diferencia si los datos que están fuera de control sea un error causa asignable versus error causa común? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener algunas veces que la máquina falle por culpa nuestra y otras veces que en verdad sean cosas que nosotros no podemos controlar. Cuando hablamos de que un error es una causa asignable, ya, un error causa asignable es, por ejemplo, si se nos corta la luz. Eso es algo que nosotros no podemos controlar. Es algo externo y es algo evidente. Entonces, claro, vamos a tener unos puntitos que nos van a quedar fuera de estos límites, pero no es culpa nuestra. Entonces basta con que nosotros saquemos esos puntitos, volvamos a evaluar el proceso y el proceso va a estar bajo control, porque todo el resto del proceso estaba bien. Solo falló por algo que no depende de nosotros. Ahora, un error causa común es un error que se produce y que sí depende de nosotros. Es un error que si nosotros sacamos esa observación que estuvo fuera de control o esa muestra que estuvo fuera de control y volvemos a evaluar, nos va a volver a salir fuera de control porque es algo que, no sé, una máquina está mal calibrada, está mal ajustada y algo está como funcionando mal, pero es culpa nuestra. No sé si se entiende la diferencia. Espero que sí. Bueno, no lo voy a anotar para no perder tanto tiempo, pero espero que haya quedado claro. Entonces pasemos al ejercicio 2. En un proceso de inspección de componentes electrónicos se están recopilando datos para analizar la proporción de componentes que presentan algún tipo de efecto visual. Para ello se toman lotes de diferentes tamaños. Analice si el proceso se encuentra bajo control estadístico y establezca las conclusiones preliminares. Considere que los límites de control son constantes y no se debe graficar. Entonces, primero nos dicen que se analiza la proporción de componentes. ¿Ya? Además nos dicen que tenemos que analizar si el proceso está bajo control estadístico y límite de control constantes y que no grafiquemos. Entonces, no sé si se acuerdan, pero aquí en esta tablita nosotros tenemos cuatro tipos. Y tenemos uno que es para proporciones, ya que va a ser este de aquí. Entonces, si ustedes se fijan en la información que nos dan lotes, nos dan cuántos componentes hubo en cada lote, es decir, el total, y nos da la cantidad de componentes defectuosos por lote. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer en esta tablita es hacer una tercera columna
que va a ser la columna de proporción P, ¿ya? PI. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es vamos a poner los defectuosos sobre el total del lote, en este caso 250. Y esto nos va a dar 0,048. Luego en el que viene lo mismo, 18 sobre 250 igual a 0,072. 9 sobre 250 es 0,036. Y ojo aquí que tenemos lotes de distintos tamaños. Estos son de 250, luego estos son de 300, entonces tienen que estar pendientes. Luego vamos a tener 25 sobre 300. Y eso va a ser 0,0833. Y ahora voy a ir completando hacia abajo para hacerlo un poco más rápido. Cero coma cero siete uno, 0,857, 0,429, 0,055. Y ahora, al igual que en la tablita anterior, nosotros vamos a calcular acá abajo nuestro P barra, que va a ser la suma de todos estos dividido por 10, que es el total, y va a ser 0,0561. ¿Ya? Entonces, en nuestra tablita, nosotros para poder definir los límites inferiores y superiores, vamos a usar estas fórmulas de aquí. Si ustedes se fijan, tenemos toda la información. Tenemos el P barra, el resto son números, pero nos falta el N. Nuestro N es un poco difícil de calcular porque si se fijan, todos estos lotes tienen distinta cantidad. Entonces vamos a sacar un promedio y ese va a ser nuestro N barra. N barra va a ser 310. Y ahora sí, vamos a calcular el límite de control superior. Va a ser P barra menos 3 por la raíz de P barra menos 1 menos P barra partido en N barra. Y luego el límite de control inferior va a ser P barra esto más, menos 3 por P barra menos 1 menos P barra partido en N barra. Entonces ahora reemplazamos el límite de control superior, va a ser P barra, que es 0,0561 más 3 por la raíz de P barra menos 1 menos P barra no, 0,0561. Y todo esto partido en N barra que es 310. Y luego esto va a ser 0,0953. Luego tenemos el límite de control inferior, que va a ser lo mismo. Permiso, lo voy a copiar. Solo que este acá es un menos. Y este nos va a quedar 0,0169.
Entonces, cuando nosotros hagamos nuestro análisis de control, nosotros vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos arriba. Vamos a tener que ver que nuestro límite de control inferior sea menor que el PI, que a su vez tiene que ser menor que 0,0953, que es el límite de control superior. Entonces me voy a llevar esto para arriba también, para que vayamos de nuevo a nuestra tablita y vayamos uno por uno revisando los PI. Entonces, este cumple, este cumple, este también, 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 también y también. Entonces nosotros podemos llegar a la conclusión de que este proceso sí está bajo control. Con eso terminamos nuestra ayudantía de hoy.